Amigos y hermanos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, si puede, a leer en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer entre el versículo 4 y el versículo 8. Amén. Lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dice: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Amén al Señor. Hay una declaración interesante que hace el apóstol Pedro acá en cuanto a considerar primero el llamamiento para que todo hijo de Dios se constituya, dirá en el versículo 5, se constituya en una casa espiritual y sacerdocio santo que tenga como finalidad ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto es por medio de Jesucristo. Lo primero, claramente, es reconocer que hay un llamamiento del Señor para que sus hijos reconozcan, asuman y obedezcan en la necesidad de esta construcción, ¿no? Esta edificación. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, especialmente en la primera carta, en el capítulo 3, él va a decir que existe primero la necesidad de un arquitecto que ponga el fundamento de toda edificación. Entonces, ¿qué va a decir? Primera de Corintios 3, verso 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol, siendo el apóstol del Señor, estando en esa condición. Se refiere a esa gracia, ¿no? Según la gracia que me ha sido dada, dice: yo como perito arquitecto, está hablando de una construcción espiritual, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque, dirá en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está diciendo el apóstol que hay un proceso que desarrollar, pero ese proceso parte siempre por establecer fundamento. Jesucristo habló en el capítulo 7 de Mateo, terminando el sermón de la montaña. Él decía, quiero comentarle, decía el Señor, que hay dos tipos de hombres, y ambos tienen la necesidad, el deseo de construir casa. Pues bien, dijo él, el que oye mi palabra, en este momento a través del apóstol Pedro, el que oye mi palabra y no la hace, dijo el Señor,
le compararé a un hombre necio que al construir su casa la construye sobre la arena. Esto es, no pone fundamento, no pone roca, no pone piedra debajo de la casa que quiere construir, sino que la construye rápidamente sobre la arena, sobre la tierra. Allí construye la casa. La construye rápido, seguro. El problema, dice, es que sobre esta casa va a venir la lluvia, va a crecer el río, va a venir el viento y van a dar con fuerza, dice, con ímpetu contra la casa, y como la casa no tiene fundamento, necesariamente va a caer. El agua se la va a llevar, el viento la va a dañar, la va a destruir. Y dice que el hombre que construyó pasará por una gran ruina en su vida. En cambio, dice, el que escucha mis palabras y las pone por obra y obedece a la instrucción, dice, bueno, ese hombre es sabio porque está construyendo sobre la roca. Aleluya. Está construyendo sobre el fundamento que no se mueve. Y sobre esta misma casa también, entonces, vendrá lluvia, crecerá el río, vendrá el viento, van a dar con fuerza sobre la casa, pero la casa se va a mantener porque está afirmada, fundamentada sobre la roca. Si nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser construidos, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, lo primero es, versículo 4, acerquémonos a Él, acerquémonos a Cristo. Él es la piedra viva, que fue desechada, sí, por los edificadores, pero Dios el Padre mantiene el más alto concepto acerca de su amado Hijo. Respecto de ese Hijo es que el Padre dijo, yo en Él tengo contentamiento. Entonces, ¿qué hace un hombre y una mujer que ha recibido la palabra, que ha venido a Cristo, que ha asumido que el llamamiento es para que sea parte de la iglesia del Señor, sea parte de los hijos del Señor? Bueno, lo que hace es acercarse a Cristo el Señor, acercarse a Él por la palabra, acercarse a Él por el estudio, por la recepción bien dispuesta de la enseñanza de la palabra del Señor. Acerquémonos a Él entonces, piedra viva. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe ser entonces edificado. Nos acercamos a Cristo, nos ubicamos, nos ponemos sobre Él. Él es el fundamento, Él es la base, Él es la roca firme. Sobre esa roca, entonces, seremos, dice, edificados, uno, como casa espiritual. El apóstol Pablo va a decir en la carta que envía a los Corintios, le va a decir, no se olviden que ustedes han sido comprados por el Señor, han sido comprados, que ustedes no se pertenecen, sino que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Para eso fuimos comprados, para eso fuimos adquiridos, para eso el Señor trabaja con nosotros en la edificación de la casa. A esto hace referencia el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo número 4. Usted puede verlo, si gusta, sería hermoso. A esto se refiere Efesios capítulo 4, versículo número 10 y 11. El 10 va a hablar de cuando Jesucristo, una vez que muere, desciende porque debió ser sepultado. Verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, el que descendió, pero que luego subió por encima de todos los cielos, dice, y él mismo constituyó
Él establece, Él comisiona, Él manda. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? No para un beneficio personal, no para tener un título bonito, no para que haya alguna ganancia económica en el desempeño del don de la gracia. Porque en el verso 8 habría dicho que el Señor subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones no son para beneficio personal, ni para enriquecimiento personal, sino, como dirá el versículo 11 y 12. El 11, el Señor los constituye. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada hermano es en sí una morada del Espíritu Santo del Señor, pero cuando cada hermano que es morada del Espíritu se une a su hermano, se constituye, dirá Pedro en el capítulo 2, se constituye en una piedra viva. Capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Se va uniendo una piedra con la otra, ¿no? Van ligándose en amor, dirá el apóstol, ligándose, afirmándose en amor, de tal manera de llegar a constituir un templo santo para el Señor, a fin de que a partir de este templo y como sacerdocio santo, entonces podamos ofrecer sacrificios agradables a Dios. La única forma de que el sacrificio sea agradable a Dios es que se haga por medio de Jesucristo. Como lo dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Iba a decir luego, y un Señor Jesucristo, por medio de quien, son todas las cosas. Y nosotros, dice él, por medio de él, por medio de Cristo el Señor. O sea, si queremos ofrecer sacrificios a Dios, ofrezcamos sacrificios que sean agradables. Muy bien. Pero para que sean agradables los sacrificios que Dios recibe, entonces deben ser hechos a través de Jesucristo, presentados a través de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso que la Escritura nos enseña que nosotros debemos presentar siempre. Hebreos capítulo 13, en el versículo 15, va a decir, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. Pedro dice que debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, a fin de que ofrezcamos siempre a Dios, ¿no? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como en Cristo estamos en el nuevo pacto, donde el Señor no busca ya la muerte de animales, ni el derramamiento de sangre de animales, porque está escrito en la carta a los Hebreos, capítulos 9 y 10, que la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Solo la sangre de Cristo limpia de pecado la conciencia de todo hombre y de toda mujer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero, nunca, por favor, hermano, nunca podríamos pensar que solos podemos acercarnos a Dios, que solos podemos ofrecer algo al Señor. Por favor, santo hermano, ¿qué hay en nosotros, en nuestra naturaleza, que pudiera servir, que pudiera agradar a Dios? Alguien, por decir cosas sin mucho meditar, llega a decir frases como: Dios necesita nuestra alabanza, Dios necesita una ofrenda nuestra.
Con el mayor afecto quiero decirle, Dios no necesita nada mío y nada suyo. Lo que necesitamos de Él somos nosotros. Él es el Señor. Él está sentado en los cielos. Isaías 66, 1 y 2 dice, el cielo es mi trono. El cielo, todo el cielo es mi trono y la tierra toda es estrado de mis pies. Entonces el Señor pregunta, ¿qué casa me van a edificar ustedes a mí? Si yo soy el dueño de todo, todas las cosas yo las hice. ¿Qué me van a edificar ustedes a mí? Entonces no es por nuestros medios. Si queremos ofrecer algo al Señor, tiene que ser a través de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo, teniéndolo a Él como centro de nuestra vida, cuidando de estar bajo su palabra. A modo de ejemplo, vamos a cantar, entendiendo que es una linda ofrenda al Señor. Muy bien, hagámoslo, pero hagámoslo con los cánticos que agradan al Señor. No lo haga con un cántico que a usted le emocione, que a usted le guste o que a usted le provoque alguna reacción. Si quiere traer una ofrenda, cuidado, no traiga cualquier ofrenda. No es lo que sobra, no es lo último, no es lo que no le afecta en nada, sino debe ser una ofrenda hecha en amor, reservada, especial, escogida, una ofrenda de la cual se agrade el Señor. Cuando el Señor reclama, a propósito de la ofrenda, cuando el Señor reclama al pueblo de Israel por las ofrendas a través del profeta Malaquías, Él dice, bueno, ustedes me están trayendo animales cojos, ciegos, animales que no tienen ninguna perfección, ¿no? Animales que no está bien que me los ofrenden a mí, dijo el Señor. Entonces Él le desafía, le dice, ¿por qué no toman ese mismo animal cojo, ciego, ¿no? Con una oreja partida o con una pata menos? ¿Por qué no toman ese mismo animal y se lo llevan a uno de sus príncipes, a uno de sus gobernantes, y vean si aquel se los va a recibir? Si otro hombre, solo porque ostenta un cargo, le va a exigir una ofrenda interesante, ¿cuánto más nuestro bendito Dios de los cielos demanda de nosotros una correcta ofrenda? Y entonces en esta parte el apóstol va a decir, por eso dice que la Escritura contiene esta palabra de Isaías 28, que dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Bendito es el Señor. Esa es una promesa firme para nosotros. El que en él creyere no será avergonzado. Verso 7, para vosotros pues dice los que creéis, él es precioso, es de altísimo precio. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Ve, allí está el punto. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro había dicho al comienzo del capítulo 2, en el versículo 2, que nosotros venimos al Señor y lo primero que debemos hacer es desear la leche espiritual no adulterada. En una clarísima referencia a que no debe faltar en nosotros la palabra del Señor. Palabra que alimenta, palabra que edifica, palabra que santifica, palabra que sostiene nuestra vida. Muy bien. La palabra entonces es la que nos sostiene, nos bendice, nos saca adelante. Es la palabra que da testimonio de Cristo. Es la palabra que nos enseña a presentar verdaderos sacrificios, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero esos sacrificios solo son aceptables si se hacen a través de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y todo esto nos lo enseña la palabra del Señor. Entonces, a los que creemos al Señor,
y nos sujetamos y obedecemos a la palabra, bueno, aleluya, Él es precioso, Él es el amado, Él es al que esperamos, Él es el deseado de las naciones. Muy bien, pero los que no creen, dice, para los que se niegan a recibir la palabra, resisten la palabra del Señor, bueno, dice, para ellos es lamentable porque dice la roca que los hombres desechan de parte de Dios. Para Él, esa misma roca desechada por los hombres sigue siendo una roca preciosa, una roca perfecta, una roca que Él acepta. Entonces se produce aquí una cuestión que es lamentable para los que no pueden creer, porque dice, bueno, está bien entonces, para los que no creen, estoy leyendo el versículo 8, dice que esta se transforma en piedra de tropiezo. Pero ¿cómo si la piedra fue puesta para edificar, para que sea fundamento? Claro, pero ya lo explicamos en el capítulo 7 de Mateo. El Señor dice, el que oye mi palabra y la hace y la obedece, entonces está poniendo fundamento en su vida. La palabra, testimonio de Cristo, la vida de Cristo es fundamento para edificar una correcta casa que honre al Señor. El problema es qué pasa con los que no escuchan la palabra, los que no obedecen. Entonces edifican sobre la arena. No está la roca, no está la piedra fundamental. No consideran a Cristo, no consideran a aquel que el Padre envió para que Él sea nuestra razón de vida. Entonces, para los que no creen, bueno, esta roca que es útil para unos, para otros es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sí dice, porque finalmente tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Bueno, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, desobedecen a la palabra, no hacen lo que el Señor manda. Amigos, hermanos, ese es un peligro permanente, ese es un peligro latente. Hay tantos amados hermanos que militaron con nosotros, que estuvieron con nosotros, que trabajaron con nosotros. Hay tantos que con el paso del tiempo y porque hubo algunas pruebas y porque la cosa se hizo difícil, decidieron desechar la piedra angular, desechar la piedra principal y resolver los problemas con sus propios medios. Lamentablemente, nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede agradar a Dios por sí mismo. Si quiere ofrecer un sacrificio santo y agradable a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Venga Cristo, acérquese a la palabra del Señor, reciba el testimonio permanente de Cristo para que lo vea a Él, para que se enfrente a Él, para que Él sea su modelo de vida y en Él y por Él todos seremos bendecidos. Toda gloria del Señor, reciba usted una palabra de bendición. Señor le bendice. Amén.